Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso hasta el final. Primero que todo, para poder hacer este proceso tenemos que estar conectados a una red de Wi-Fi. Luego que se conecten a la red de Wi-Fi, vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado. Cuenta con este bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Cómo vamos a entrar al dispositivo? Pues bueno, para poder entrar a este dispositivo vamos a utilizar lo que es una SIM card bloqueada con un código PIN. Vamos a utilizar dos SIM card, una bloqueada con un código PIN y una sin código PIN. Ya saben, dos SIM card, una con un código PIN, una sin código PIN. Luego de haber hecho eso, vamos a darle aquí donde dice emergencia. No les deja aquí, vamos a apagar la pantalla, volvemos a y luego seleccionamos nuevamente. Ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es escribir 112 o 911, no importa. Espera que cargue, vamos a darle clic aquí en estas dos opciones. Puede que te salga este punto rojo, no importa, vas a darle clic. Vamos a darle el puntito rojo. Como pudieron ver, ya cargó. Ya cargó. ¿Qué hicimos? Si no funciona, entonces la SIM card buena la colocamos en la primera y la SIM card bloqueada en la segunda. Si no le sale, ya salió. Ahora sí, vamos a retirar la SIM card. Vamos a retirar esa SIM card. Vamos a retirar la SIM. Ahora sí, vamos a dar aquí en omitir. Ahora vamos a seleccionar cualquiera de estas ubicaciones. Estamos en compartir. Seleccionamos ahora mensaje nuevo. Vamos a escribir cualquier número. Listo. Ahora le vamos a dar aquí a borrar todo y vamos a escribir YouTube, www.youtube.com. Le damos en enviar. Ahora le vamos a dar aquí en cargar y luego le vamos a dar clic. Vamos a darle clic, le damos en permitir, le damos a la bolita, le damos en configuración, le damos acerca de, luego privacidad. Listo, le damos ahora usar 50 y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir Davicel, que sería nuestra página oficial. Estando aquí le vamos a dar, dice Android TV. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le damos en entendido. Ahora vamos a buscar la entrada que dice apps de Davicel. Vamos a buscar esa entrada. Aquí está, apps de Davicel. Le vamos a dar clic. Nos llevó a este apartado. Ahora lo que vamos a buscar es lo siguiente. Vamos a buscar ajuste. Vamos a seleccionar ajuste. Ajuste, ya estamos en ajuste. Ahora aquí en ajuste vamos a buscar sistema. Vamos a seleccionar ahora cambiar teléfono. Vamos a dar en permitir, permitir, permitir y aquí vamos a seleccionar nuevo. Permitir, 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 permitir y permitir. Le vamos a dar ir a ajuste. Aquí tenemos que desactivar lo que es la red de Wi-Fi. Tenemos que desconectarla. Vamos a nada más, vamos a desconectarla y vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. Permitir. Vamos a esperar aquí unos segundos y nos daría lo que es este código QR. Vamos a buscar el otro dispositivo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un teléfono desbloqueado. Ese teléfono no tiene que tener
tiene que tener agregado una cuenta de Google ya y un bloqueo de pantalla. Bueno, vamos a descargar dos aplicaciones. Este es el dispositivo bloqueado. Este es el dispositivo desbloqueado. Otro teléfono, vamos a necesitar otro teléfono. Vamos a escribir en el navegador Davicel como aparece ahí. Luego vas a seleccionar la primera opción. Te va a llevar lo que es a nuestra página oficial. Ya estando aquí en nuestra página oficial, vamos a buscar la entrada que dice apps Davicel. Vamos a buscar esa entrada. Aquí está, vamos a seleccionar la entrada. Luego vamos a irnos a las últimas opciones donde están todas las aplicaciones. Esta es la aplicación Activity Launcher y cambiar teléfono. Estas dos aplicaciones las vamos a descargar. Luego de haberla descargado e instalado correctamente, aquí están las dos aplicaciones. Bueno, aquí está Activity. Vamos a instalar la segunda. Y aquí está la segunda. Vamos a abrir la segunda aplicación. De permitir. Vamos a darle aquí anterior, vamos a irnos a lo que es ajuste, le damos aquí en cambiar teléfono, le damos nuevamente ajuste, devolvemos hacia atrás. Vamos, mientras tanto ahora vamos a escanear lo que es el código QR. Luego de haberlo escaneado, en el dispositivo que tenemos nuevo, este dispositivo tiene que tener una cuenta de Google, tiene que tener un bloqueo de pantalla. Ya saben, tener una cuenta de Google, un bloqueo de pantalla. Vamos a sincronizar estos dos teléfonos. Vamos a esperar unos segundos. Esperar hasta que lo reconozca. Si demora mucho, entonces nos devolvemos hacia atrás. Otra vez nuevo, vamos a colocarlo en nuevo. Y aquí nos devolvemos anterior. Ahora vamos a escanear hasta que nos salga lo que es, como pueden ver aquí nos salió la compartida del Wi-Fi. Ahorita no la había habilitado, entonces lo que tenemos que hacer es esto, devolvernos hacia atrás. Como pueden ver ya cargó. Tenemos tres aplicaciones aquí. Vamos a buscar las aplicaciones y solamente vamos a activar esta que dice Launcher, Activity Launcher. Esa es la que vamos a seleccionar, Activity. Vamos hacia atrás, le vamos a dar donde dice intercambio, le damos en listo y aquí la aplicación quedó. La aplicación ya fue instalada. Vamos a dar en listo. Nos vamos a devolver hacia atrás. Hacia atrás nuevamente. Vamos a devolvernos hacia atrás. Vamos a buscar el acceso directo de la aplicación a las últimas opciones. Como pudieron ver, estas fueron las dos aplicaciones que descargamos. Estas fueron las dos opciones y aquí vamos a encontrar el acceso directo. Vamos a seleccionar ese acceso directo, le damos en aceptar. Ahora vamos a esperar que carguen todas esas aplicaciones. Vamos a esperar. Bueno, ya que todas las aplicaciones cargaron, vamos a buscar configuración de Android. Si no aparece, aquí vamos a escribir WIZ. Aquí va a aparecer configuración de Android. Vamos a buscar esta bolita que sale de negro, esa es la que vamos a seleccionar, que dice The Ferre Trampoline Activity. Esa es la que vamos a utilizar. Dice iniciando, le vamos a dar aquí en comenzar, le vamos a dar en omitir, a esperar que cargue. Le damos en siguiente, aquí vamos a darle donde dice no tiene cable. Aquí donde dice no tiene cable, le vamos a dar copiar sin cable, le vamos a dar siguiente. Vamos a esperar que termine de configurarlo. Le vamos a dar aquí usar cuenta de Google y aquí le vamos a dar siguiente.
siguiente, y aquí va a aparecer este modelo. Bueno, vamos a seleccionar el dispositivo, el segundo dispositivo. Ya saben que en este dispositivo tenemos que tener lo que es una cuenta de Google y una contraseña. Ahora vamos a seleccionar esta opción que dice Google. Saben que la de arriba dice cuenta y respaldo, abajo dice Google. Esa es la opción de Google que vamos a seleccionar. Luego vamos a darle clic donde dicen todos los servicios. Ahora aquí abajo vamos a buscar configuración un dispositivo cercano. Esta es la que vamos a seleccionar. Configuración un dispositivo cercano. Vamos a darle siguiente. Ahora vamos a esperar aquí que se sincronice ambos dispositivos. Vamos a esperar unos segundos hasta que se sincronice. Luego que ya se sincronice, vamos a hacer lo siguiente. Por eso es recomendable ver siempre el video tutorial paso a paso. Vamos a esperar, y aquí va a conectar. Se van a conectar ambos dispositivos. Como pueden ver, ya se sincronizaron. Le damos en siguiente. Le damos ahora donde dice copiar. Y nos va a pedir lo que es el bloqueo de pantalla. Siempre debe de tener bloqueo de pantalla el dispositivo para poder hacer este proceso. Ya configurando, como pueden ver, ya se están enlazando, ya podemos retirar el segundo dispositivo. Vamos a esperar que se sincronicen. Vamos a esperar que se sincronicen. Luego que ya te pida aquí, ya cuando has llegado hasta este punto, le vamos a dar aquí donde dice no copiar. Le vamos a dar siguiente, copiar. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a reiniciar el dispositivo. Vamos a reiniciarlo, lo reiniciamos, lo podemos reiniciar. Ya aquí no hay necesidad de hacer más nada, solamente lo reiniciamos. Ya no necesitamos el segundo dispositivo, ya no lo necesitamos, solamente lo reiniciamos. Vamos a esperar que inicien. Vamos a retirar la bandeja esta también. Bueno, ya aquí ha iniciado, le vamos a dar ahora en omitir. Vamos a darle en omitir. Vamos a estar conectados, tenemos que estar conectados a la red de Wi-Fi. No, vamos a conectarnos. Si estamos desconectados, vamos a conectarnos. Le damos en continuar. Y aquí ahorita nos va a salir que la cuenta que hemos agregado, nos saldría. Vamos a esperar. Bueno, le damos ahora donde dice no copiar. Copiar. Y aquí nos va a salir que la cuenta fue agregada. Ahora le vamos a dar siguiente. Vamos a dar siguiente. Vamos a poderla configurar. Ahora aquí nos saldría la configuración de Google. Le vamos a dar en aceptar. Le damos en ahora aquí en siguiente más aceptar. Le damos en omitir para hacer la configuración más rápida. Seleccionamos la barra que nosotros queramos. Le damos en siguiente. Vamos a ver si salimos rápido de aquí. Le vamos a dar en omitir. Bueno, omitir, omitir. Y así de fácil y sencillo hemos recuperado lo que es nuestro dispositivo. Pero digamos que de pronto si te queda con algunos errores, la recomendación, ahora le damos aquí en saltar. Vamos a darle en saltar. Le damos en entendido y así de fácil y sencillo hemos recuperado nuestro dispositivo. Si de pronto te queda con algunos errores, te recomiendo ir a ajustes y restablecerlos desde fábrica.